¿Dónde fue enterrado? Eso es lo que yo empecé a buscar, la tumba del dueño. El pueblo de Sisisán está situado en una colina de 61 metros de altura. Los lugareños se fueron acostumbrando a ver a Huancai caminar colina arriba, cavando aquí y allá con su larga pala, buscando cualquier indicio de una tumba. Durante 6 años, Huancai visitó la colina varias veces por semana, buscando cualquier indicio, cualquier cosa que indicara la construcción de una tumba. Un día en una conferencia en la Consejería de Cultura de Suzhou, juré que encontraría la tumba del dueño del ejército de terracota de Sisisán. Huancai pensó que si los guerreros y caballos del emperador Xin Shi Huang estaban mirando hacia el este, y la tumba del primer emperador estaba situada detrás de este ejército hacia el oeste, entonces la posición de los guerreros de Sisisán en las fosas indicaba en qué dirección se hallaba la tumba. Pero una vez más, el desorden en las fosas seguía causando confusión. Aquellos pequeños guerreros miraban en todas direcciones. Era difícil llegar a alguna conclusión sobre la localización de una posible tumba. Un Huancai algo confuso volvió a buscar en la colina. He inspeccionado esta colina infinidad de veces, tratando de obtener alguna pista sobre la tumba. Me resulta tan familiar esta colina que conozco cada piedra y cada hierba que hay en ella. Finalmente, sus incansables intentos y exploraciones se vieron recompensados. Huancai empezó a encontrar las pistas que estaba buscando. Encontró pequeños fragmentos de azulejos que indicaban que en la colina había habido algún tipo de vivienda de la dinastía Han. Tal vez pertenecieran a un mausoleo o a un jardín, construcciones que se solían levantar sobre las tumbas. Un hombre del pueblo condujo a Huancai hasta un montón de piedras antiguas y rotas que mostraban signos de haber sido trabajadas por manos humanas. ¿Podrían haber sido retiradas del interior de la colina para construir una tumba? Las casas del pueblo de Sisisán cubren la colina, formando hileras bien definidas. ¿Y si la tumba se encontraba bajo las casas? Tenía que haber una forma de averiguarlo. En 1988, geólogos de la Universidad China de Minas y Tecnología de Suzhou empezaron a trabajar en la colina. A los 12 días de exploración, sus instrumentos detectaron una cavidad en la colina, en su lado suroeste. Para los geólogos era difícil determinar el significado de esa cavidad, que no era algo normal. La única forma de estar seguros era excavar en aquel lugar. Desgraciadamente, la cavidad estaba situada justo debajo de la casa de un habitante del pueblo. Yo estaba tan seguro de que aquella cavidad tenía que ser la tumba, que gasté 10.000 yuanes para comprar aquella casa. Y empecé a cavar en el patio. Pero a menos de 1 metro encontré roca. No había tumba. Los geólogos no podían explicar qué era lo que habían detectado sus instrumentos, pero no era una tumba. Huancai estaba decepcionado, pero no se rindió. Aunque también fallaron los intentos posteriores de otros arqueólogos, Huancai fue perseverante. Sabía que tenía razón. Solo tenía que seguir buscando. Huancai instintivamente volvió al pueblo y a sus viejos métodos de investigación miraba y escuchaba. Los habitantes del pueblo se acostumbraron a verle llegar cada día para hablar del pueblo, de su historia, de sus anécdotas sobre los acontecimientos locales.
Los habitantes le llamaban el buscador de tumbas. Un día, hablando con dos ancianos, Wang Kai agudizó el oído al escuchar que uno de ellos hablaba de una antigua bodega excavada en la colina, utilizada para almacenar patatas dulces. Wang Kai sabía que la capa de tierra de la colina era muy delgada, pero las bodegas para almacenar patatas tienen al menos 2 metros de profundidad. ¿Podría haber sido excavada la bodega en la tierra retirada al construir la tumba? Valía la pena echar un vistazo. El propietario dijo a Wang Kai dónde estaba la vieja bodega. Era un lugar por el que él había pasado infinidad de veces. Yo nací y me crié en un pueblo. Sé para qué se utiliza una bodega de patatas. En mi tierra una bodega de patatas suele tener 2 metros de largo y 1 de ancho, y unos 2 metros de profundidad. Wang Kai contrató a algunos hombres para cavar una zanja. Después de su última desilusión, necesitaba comprobar la profundidad de la capa de tierra. Ya llevaban 1 metro y aún no habían llegado a la roca. A aquella profundidad aún no había roca sino tierra. Empecé entonces a usar la pala de Lou Yang para profundizar en la tierra. A los 2,5 metros aún no había ni rastro de roca. Era una buena señal. Yo era optimista al ver que a 2,5 metros de profundidad seguía habiendo tierra. Al tercer día, los trabajadores siguieron excavando y finalmente llegaron a la roca. Cuando Wang Kai limpió la tierra, vio marcas talladas en la roca. La roca había sido trabajada muchos años antes. Esto era lo que había estado buscando. Después de observar las líneas en la roca, pedí a los hombres que siguieran cavando hacia un lado de la piedra. Yo los miraba cavar. Pronto dejaron al descubierto toda una pared de roca cortada. Wang Kai estaba convencido de que habían encontrado la pared de una tumba. Cuando vi la pared me puse muy contento. Me llevó 6 años encontrar la tumba. Ahora estaba localizada y yo estaba feliz. En 1992 comenzaron los estudios preliminares para la excavación. Al 4.º día de la excavación, mucho antes de lo que Wang Kai pensaba, los trabajadores, algo nerviosos, le avisaron. Habían encontrado un gran jarrón de cerámica. Dentro había un esqueleto sentado sobre sus piernas cruzadas. No era así, ni en ese lugar, donde Wang Kai esperaba encontrar enterrado al dueño de la tumba. Entonces, ¿quién era ese personaje? Estudiando los caracteres y los dibujos de la vasija, Wang Kai dedujo que eran de origen budista. El equipo se dirigió al mayor templo budista de Suzhou para hablar con los monjes sobre el jarrón. Le comentaron que el esqueleto podía pertenecer a un antiguo monje. Los monjes solían ser enterrados en vasijas y sentados, y antiguamente había habido un templo en la colina de Sisishan llamado el Templo de Shulin. Wang Kai se sintió aliviado. La tumba aún podía ser descubierta. El equipo siguió haciendo descubrimientos. Encontraron monedas del periodo Han occidental y también un sello que había pertenecido a un soldado, probablemente un oficial del reino de Shu. El oficial no podía ser el dueño de la tumba. No tenía un rango lo suficientemente alto para ser enterrado con un ejército de terracota. Estos descubrimientos preocupaban a Wang Kai. Objetos como aquellos deberían
Aquel agujero tenía forma elíptica, con un diámetro de entre 1 metro y 1,5 metros. Esperábamos que los ladrones no se hubiesen llevado todo, sino que hubiesen dejado algo tras de sí. En Suzhou se habían encontrado varias tumbas de la dinastía Han y todas ellas habían sido saqueadas. Además de la pérdida de tan significativas colecciones,